imaginé que el amor de mi vida terminaría siendo el principal arquitecto de mi traición, ni que la verdad caería en mis manos, en forma de un descuido tan absurdo como un mensaje mal enviado. Mi nombre es Lucía, y lo que voy a contar tal vez suene a venganza, pero en realidad es la historia de cómo el coraje y la inteligencia lograron que dos personas firmaran, por su propia voluntad, el final de su propia farsa. Todo comenzó cuando noté cambios sutiles en mi esposo, Andrés. De repente, los viajes de negocios eran más frecuentes. Los mensajes en su celular se multiplicaban, y la distancia entre nosotros se volvió un abismo lleno de excusas y silencios. Intenté abordar el tema varias veces, pero él siempre desviaba la conversación o se enojaba, reclamando por mi falta de confianza. Un día, mientras limpiaba la casa, descubrí una carpeta en el escritorio de Andrés con papeles bancarios y un documento sin firmar titulado Acuerdo de Sociedad. Mi curiosidad me ganó, y así fue como encontré la primera pista. Una transferencia considerable a nombre de una tal Patricia Godoy. El descubrimiento me dejó helada. Al buscar su nombre en redes, confirmé que era la mujer que había visto algunas veces en eventos de la empresa. Siempre demasiado simpática. Siempre con una excusa para estar cerca de él. Mi intuición ardía. Quise enfrentar a Andrés esa misma noche, pero me controlé. Decidí recabar pruebas, comprender el verdadero alcance de la traición. Empecé a revisar con más atención los movimientos bancarios, las facturas y tickets de restaurantes, las llamadas de madrugada que él explicaba como emergencias laborales. Todo encajaba en un patrón claro. Estaban planeando algo, una fuga conjunta, tal vez incluso apropiarse de bienes de la empresa familiar. Durante semanas, fingí normalidad. Cada sonrisa, cada cena en familia, cada te amo que pronunciaba Andrés me dolía como una puñalada. Pero yo ya no era la víctima inocente. Patientmente, anoté cada transacción sospechosa, cada conversación extraña. Contraté a un investigador privado, quien en 5 días me entregó lo que necesitaban: fotografías, grabaciones y el dato principal, un encuentro privado entre Andrés y Patricia en un bufete de abogados. No fue difícil adivinaran. Estaban por firmar un acuerdo para transferir discreta y fraudulentamente fondos y propiedades de la empresa. Todo con documentos listos para una nueva sociedad. Tenía todas las pruebas en la mano, pero en vez de estallar, tracé mi propio plan. El día de la firma, llegué de sorpresa al bufete justo cuando los dos revisaban los documentos. El abogado, confundido, me miró como si yo fuera parte del pacto. «Perdón, trae la minuta para firmar, señora Lucián». Sonreían. «Tengo aquí algo que hace falta en sus papeles», dije mostrando la carpeta llena de pruebas. Andrés y Patricia palidecieron, percatándose tarde de que su juego había terminado. Extendí los papeles sobre la mesa en copias de las transferencias, las fotos con fechas y horas, el contrato adulterado. «Tienen 2 opciones. O firman aquí una confesión de sus actos y la disposición a ceder voluntariamente todos los bienes de mi propiedad y renunciar a todo derecho sobre la empresa. O presento esto mañana a la policía y a la junta directiva. Y créanme, irán a juicio y perderán mucho más que dinero». Aterrados, sin salida, ambos firmaron. El abogado, obligado por la evidencia y testigo de la negociación, compulsó y legalizó cada firma. Esa fue la última vez que vi a Patricia. Andrés, sin argumentos ni defensa, salió de mi vida por la puerta trasera. La empresa quedó a salvo y yo, Anque Herida, me sentí libre y en paz por primera vez en años. Cuando la verdad salió a la luz, no fue solo un cierre de ciclo, fue mi renacimiento. No acepté ser la víctima de su engaño. Fui la arquitecta de su final. El silencio en aquella sala del bufete fue ensordecedor. Andrés miraba los documentos frente a él como si fueran una sentencia de muerte. Patricia, por su parte, había perdido toda la compostura de mujer sofisticada que tanto cultivaba. Sus manos temblaban mientras sostenía la pluma que acababa de firmar su propia confesión. El abogado, un hombre mayor de aspecto serio, revisaba cada página con expresión de incredulidad profesional. «Esto es un chantaje», murmuró Andrés, su voz apenas audible.
Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, sin la venda del amor ciego que había llevado durante años. No, Andrés, chantaje sería pedirles algo a cambio de mi silencio. Esto es justicia. Les estoy dando la oportunidad de salir de esto con algo de dignidad, algo que claramente no merecen, pero que les ofrezco de todas formas. Patricia intentó recuperar algo de control. Lucía, esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo. La miré con una calma que yo misma no sabía que poseía. ¿Explicar qué exactamente, Patricia? Las 14 transferencias bancarias de la cuenta corporativa a tu nombre personal en los últimos 6 meses. Las reservaciones de hotel en nombre de ambos, o tal vez el correo donde discuten cómo deshacerse de la carga familiar una vez que tengan el dinero asegurado. En cada palabra era una bala certera. Ella cerró la boca. Derrotada, el investigador privado había hecho un trabajo impecable. No solo había documentado la aventura amorosa, sino que había descubierto algo mucho más oscuro. Andrés y Patricia planeaban apropiarse de fondos de la empresa familiar que mi padre había construido durante 30 años. La empresa que Andrés administraba supuestamente con honestidad e integridad, la misma empresa donde Patricia trabajaba como consultora a Oeste Now desde hacía un año. El plan era ingenioso, debo admitirlo. Transferencias pequeñas, pero constantes que no llamaran la atención inmediata. Facturas infladas de servicios de consultoría inexistente, contratos con empresas fantasma que Patricia había creado específicamente para este propósito. En total, habían desviado casi $500,000 en 6 meses. Y el documento que estaban a punto de firmar ese día en el bufete era el golpe final: la creación de una nueva sociedad, donde ambos serían socios mayoritarios de una empresa que absorbiría activos clave de la nuestra antes de que nadie se diera cuenta. Señora Lucía, intervino el abogado, carespindo, incómodo. Debo preguntarle si está consciente de que este tipo de acuerdo privado podría ser impugnado legalmente. Lo sé perfectamente, licenciado. Respondí sin apartar la vista de Andrés. Por eso necesito que usted, como testigo neutral, certifique que ambos firmaron esto por voluntad propia, sin coerción física. Después de revisar el contenido completamente, también necesito que archive una copia certificada de este documento y de todas las pruebas adjuntas. El abogado asintió lentamente. Era un profesional. Sabía reconocer cuando estaba frente a evidencia sólida de fraude. Entiendo. Procederé según lo solicitado. Patricia se puso de pie bruscamente. No voy a firmar esto. ¿Es absurdo? Perderé todo. Ya perdiste todo, le dije con frialdad. La diferencia es que si firmas, sales de aquí sin cargos penales inmediatos. Si no firmas, en 1 hora, esta carpeta estará en manos de la Fiscalía y de la Junta Directiva. Tú decides. Andrés finalmente habló, su voz cargada de una desesperación que nunca le había escuchado. Lucía, por favor, sé que cometí errores, pero esto nos destruirá completamente. ¿A ustedes? Corregí. ¡Los destruirá a ustedes! Yo estaré perfectamente bien. De hecho, estaré mejor que nunca. Me senté frente a ellos, cruzando las manos sobre la mesa. ¿Sabes lo que más me duele, Andrés? No es que me hayas sido infiel. No es ni siquiera que hayas intentado robarle a mi familia. Es que me subestimaste tanto que pensaste que nunca me daría cuenta. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Patricia. Eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Tengo hijos, susurró. No puedo ir a la cárcel, por favor. Deberías haber pensado en ellos antes de planear un fraude. Respondí sin compasión. Ahora firma. Ambos van a firmar. Juro que no solo irán a la cárcel, sino que me aseguraré de que cada persona en esta ciudad sepa exactamente quiénes son. El proceso tomó casi 2 horas. El abogado revisó cada cláusula, explicó las implicaciones legales y finalmente certificó las firmas. El documento era claro. Andrés renunciaba a cualquier derecho sobre propiedades que estaban a mi nombre, devolvería los fondos desviados mediante un plan de pagos bajo supervisión legal y renunciaba inmediatamente a su posición en la empresa familiar. Patricia, por su parte,
confesaba su participación en el esquema de fraude, se comprometía a devolver todo lo recibido y renunciaba a cualquier acción legal futura relacionada con la empresa o con Andrés. Cuando finalmente salí de ese bufete con las copias certificadas en mi bolso, el sol de la tarde me cegó por un momento. Me quedé ahí parada, en la calle, respirando profundamente. No sentía triunfo, no sentía satisfacción vengativa, solo sentía un profundo cansancio y debajo de eso, el primer atisbo de alivio que había experimentado en meses. Andrés intentó seguirme al estacionamiento. Lucía, espera, necesitamos hablar. Me detuve y me volteé. No hay nada que hablar, Andrés. Ve a empacar tus cosas. Quiero que salgas de la casa antes de las 8 de la noche. Dejaré cajas en el garage. ¿A dónde voy a ir?, preguntó. Y por un momento, vi al hombre del que me había enamorado hace 10 años. Vulnerable y perdido. Pero ese hombre ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. No es mi problema, respondí. Tal vez Patricia tenga espacio para ti en el departamento que alquilaste con mi dinero. Su expresión de shock me confirmó que el investigador había descubierto incluso eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé todo? Porque a diferencia de ti, yo sí soy inteligente. Y a diferencia de ti, yo valoro la verdad. Subí a mi auto y arranqué sin mirar atrás. El camino a casa fue extrañamente tranquilo. Mi mente, que había estado en modo de supervivencia durante semanas, finalmente comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. Había enfrentado a mi esposo infiel y a su amante. Los había obligado a confesar y a firmar su propia sentencia. Había protegido el patrimonio de mi familia y asegurado que enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Y lo había hecho sin gritos, sin drama público, con pura estrategia y evidencia sólida. Cuando llegué a casa, nuestro hogar, que ya no era nuestro sino solo mío, me senté en la sala y por primera vez en meses lloré. No lloré por Andrés, lloré por la vida que pensé que tenía y que resultó ser una mentira. Lloré por los años invertidos en un matrimonio que él había estado dispuesto a tirar a la basura por lujuria y codicia. Pero también lloré de alivio, porque finalmente sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira hermosa. A las 7 de la tarde, escuché la puerta de entrada abrirse. Andrés había llegado. Me quedé en la sala, esperando, escuchando sus pasos subir las escaleras hacia nuestro dormitorio. 15 minutos después, bajó con 2 maletas. Se detuvo en la entrada de la sala, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Lucía, yo. Levanté mi mano, deteniéndolo. No quiero escuchar disculpas, no quiero explicaciones, solo quiero las llaves de la casa y del auto que está a mi nombre. Él dejó las maletas en el suelo y buscó en su bolsillo. Las llaves cayeron sobre la mesa de centro, con un sonido metálico que resonó en el silencio de la casa. ¿Eso es todo entonces?, preguntó, su voz quebrada. 10 años de matrimonio terminan así, sin ni siquiera una conversación. Mi piece de pie. Enfrentándolo, terminaron el día que decidiste poner tu satisfacción personal sobre nuestro matrimonio. ¿Terminaron? Cuando elegiste robarle a mi familia. ¿Terminaron cuando me miraste a los ojos cada noche y mentiste sobre dónde habías estado? Fue un error, dijo Andrés, dando un paso hacia mí. Lo sé, lo arruiné todo, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. ¿Terapia? Interrumpí con una risa amarga. Andrés, esto no es un problema de comunicación. Esto es fraud, infidelidad y traición premeditada. No hay cantidad de terapia que arregle lo que has destruido. Él se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. La amaba, ¿sabes? Patricia, Pensé que era real. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una cosa era saber de la infidelidad, otra muy distinta era escucharlo admitir amor por otra mujer. ¿Y yo qué era entonces?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué era yo en todo esto? Andrés levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Eras Aneres, mi esposa, pero con Patricia era diferente. Era emocionante, nueva. Ella me entendía de formas que tú
Aunque yo que Andrés, que yo no te entendía porque estaba ocupada siendo fiel, porque estaba administrando nuestra casa, mientras tú planeabas cómo robarle a mi familia. Anne se puso de pie. Bruscamente, no fue así. El plan del dinero fue idea de Patricia en yo solo. Yo solo seguí la corriente, dije con sarcasmo. Entonces eres infiel y débil. ¡Qué combinación! Atractiva. Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Anne, quiero el divorcio. Mi abogada te contactará mañana con los papeles. Considerando lo que firmaste hoy, el proceso será rápido y sin complicaciones. No voy a pedirte nada que no me corresponda legalmente, pero tampoco te dejaré quedarte con nada que sea mío. ¿Y la empresa? Preguntó con voz pequeña. ¿Qué pasará con mi trabajo? Me volteé para mirarlo. ¿En serio? ¿En serio estás preguntando eso después de intentar robarla? Obviamente estás despedido. Mi padre fue notificado esta tarde de todo lo sucedido. Él está decidiendo ahora sí presentar cargos criminales adicionales. O si el acuerdo que firmaste es suficiente. El color desapareció del rostro de Andrés. Lucía, no, tu padre. Él me va a destruir. Tú te destruiste solo, respondí con frialdad. Ahora vete. Y Andrés, ¿no intentes contactarme? Excepto a través de abogados. No quiero verte, no quiero escucharte, no quiero saber nada de ti. Él tomó sus maletas, caminó hacia la puerta y justo antes de salir, se volvió una última vez. Siento mucho haberte hecho daño. De verdad, Anne, yo también, respondí. Siento haber perdido 10 años de mi vida con un hombre que resultó ser un extraño. La puerta se cerró detrás de él y con ese sonido se cerró también el capítulo de Lucía, la esposa engañada. Ahora comenzaba el capítulo de Lucía, la mujer libre. Esa noche llamé a mi padre. Su voz sonaba cansada pero firme. Hija, leí todo lo que me enviaste. No puedo creer que... Andrés, ¿que él haya sido capaz de esto? Anne, yo tampoco, papá. O tal vez sí lo creía, pero no quería verlo. Hubo un suspiro largo del otro lado. ¿Estás bien o no? Admití, pero voy a estarlo. Gracias por confiar en mí para manejar esto. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Lucía, tu madre, estaría orgullosa. La mención de mi madre, quien había fallecido 5 años atrás, me hizo llorar de nuevo. Ella siempre había tenido reservas sobre Andrés, aunque nunca las expresó directamente. Solo asegúrate de que sea alguien que te respete tanto como te ama. Me había dicho antes de la boda. Ojalá hubiera prestado más atención a sus palabras. ¿Qué vas a hacer con la empresa, papá? Pregunté. Y ya hablé con los abogados corporativos. Vamos a presentar una demanda civil por los fondos desviados. El acuerdo que él firmó hoy nos da base sólida. No irá a la cárcel si cumple con devolver todo, pero su reputación profesional quedará destruida. ¿Y Patricia? Pregunté. Ella también está incluida en la demanda. Además, ya contacté a su anterior empleador. Resulta que ella tiene historial de conductas similares. Una estafadora profesional, básicamente. Andrés fue solo su marca más reciente. Esa información me golpeó. ¿Qué tan ciego había estado Andrés para no ver que ella lo estaba usando tanto como él me usaba a mí? Era casi patético. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Mi abogada, la licenciada Ramírez, era una mujer eficiente de unos 50 años con reputación de ser implacable en casos de divorcio. Tenemos todo a nuestro favor, me explicó durante nuestra primera reunión formal. Las confesiones firmadas, la evidencia del fraude, el testimonio del investigador privado. Él no tiene ninguna posibilidad de obtener nada en el divorcio. No quiero destruirlo, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Solo quiero justicia. Y quiero seguir adelante. La licenciada Ramírez me miró con algo que parecía respeto. Esa es la actitud correcta. La venganza es satisfactoria en el momento, pero vacía a largo plazo. La justicia y el cierre son lo que realmente sanan. Tenía razón, por supuesto. Cada día que pasaba, me sentía menos enojada y más aliviada, como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Una tarde, 2 semanas después del incidente en el bufete, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Lucía Anne era la voz de Patricia. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad
Me ganó. ¿Qué quieres? Patricia. Hubo una pausa larga. NECSITO. Necesito que sepas algo. ¿Sobre Andrés? Y sobre mí. No me interesa, respondí, aunque no colgué. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Después, nunca más te molestaré. ¿Contra mi mejor juicio? Acepté. 5 minutos. Empieza a hablar. Patricia respiró profundo. Lo que hicimos fue imperdonable, lo sé. No hay excusa. Pero necesito que sepas que Andrés, él realmente te amaba. Al principio, al menos fui yo quien lo sedujo, quien plantó la idea del dinero, quien manipuló todo. ¿Y eso supone que me hace sentir mejor? Pregunté con incredulidad. Saber que eres una manipuladora profesional y que mi esposo era tan débil que cayó en tu trampa, no, admitió ella, su voz quebrándose. No te hace sentir mejor. Pero necesitaba que supieras la verdad completa. Andrés está destrozado. Ha intentado contactarme docenas de veces, pero yo no puedo verlo. Lo usé. Lucía, lo usé como he usado a otros hombres antes. Y ahora ambos estamos pagando el precio. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Por qué me dices esto, Patricia? ¿Qué ganas con esta confesión? Nada, respondió. No gano nada. Ya perdí todo. Mi trabajo, mi reputación. Probablemente terminaré en la cárcel si no puedo pagar lo que debo solo. Solo quería que alguien supiera la verdad. Que tú supieras que no fuiste insuficiente, que no hiciste nada mal. El problema éramos nosotros, nuestra codicia, nuestra falta de moral. Colgué sin decir otra palabra. No le debía consuelo ni absolución, pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando de formas inesperadas. ¿Has sentido alguna vez que la verdad duele más cuando confirma lo que ya sabías en tu corazón? El proceso de divorcio avanzó con una rapidez sorprendente. Andrés no presentó ninguna objeción a los términos propuestos. Firmó todo lo que se le puso enfrente en la división de bienes, la renuncia a propiedades compartidas, incluso un acuerdo de no contacto que yo había solicitado. Mi abogada estaba impresionada. En 20 años de carrera, nunca he visto un divorcio tan poco disputado cuando hay tanto en juego, comentó. Es porque sabe que no tiene opción. Expliqué. Sí pelea. Toda la evidencia del fraude se hace pública en corte. Su única esperanza de mantener algo de dignidad es cooperar completamente. 3 meses después de aquel día en el bufete, nuestro matrimonio fue oficialmente disuelto. Recibí los papeles finales del divorcio por correo certificado. Me senté en mi sala, la misma sala donde había llorado el día que Andrés se fue, y simplemente miré el documento. Matrimonio disuelto por causas irreconciliables, decía. Qué eufemismo tan elegante para traición y fraude. Mi padre me invitó a cenar esa noche para celebrar mi libertad, como él lo llamó. Fuimos a su restaurante favorito, un lugar italiano pequeño, donde él y mi madre habían tenido su primera cita décadas atrás. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de ordenar. Libre, respondí, sorprendiéndome de lo genuino que sonaba Ann, y cansada, y aliviada, y triste, todo al mismo tiempo. Él asintió con comprensión. Eso es normal. El duelo no es lineal, especialmente cuando lo que perdiste resultó ser diferente de lo que creías que tenías. Hablamos durante horas esa noche, sobre la empresa, sobre el futuro, sobre cómo reconstruir mi vida. Quiero que asumas un rol más activo en la compañía, me dijo en algún punto de la conversación. Siempre has sido inteligente para los negocios, mucho más de lo que Andrés jamás fue. Es hora de que uses ese talento. La propuesta me tomó por sorpresa. Papá, yo trabajo en marketing. No sé nada sobre administración de operaciones. Puedes aprender, dijo con confianza. Y honestamente, después de ver cómo manejaste esta situación con Andrés y Patricia, no tengo dudas de que puedes manejar cualquier cosa. ¿Acepté? Empecé a trabajar en la empresa medio tiempo, mientras mantenía mi trabajo en la agencia de marketing. Era Agatha, pero también era exactamente lo que necesitaba Ann.
una distracción productiva, un propósito más allá de simplemente sobrevivir al divorcio. Descubrí que tenía talento para los números y la estrategia. En 6 meses, había identificado varias áreas de mejora en las operaciones que nos ahorraron miles de dólares. Durante ese tiempo, mantuve contacto cero con Andrés. Ocasionalmente, llegaban noticias suyas a través de conocidos mutuales. Estaba viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, trabajando en un puesto muy inferior en una empresa que no tenía idea de su pasado. Según escuché, Patricia había desaparecido completamente después de pagar su deuda. Rumores decían que se había mudado a otro país para empezar de nuevo. Me sorprendió descubrir que no sentía satisfacción por sus caídas. Solo sentía nada, una indiferencia completa. Un año después del divorcio, me encontré con Andrés accidentalmente en un supermercado. Fue incómodo e inevitable. Nos vimos al mismo tiempo al doblar el mismo pasillo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Él lucía mayor, con más canas, más delgado. Lucía, dijo simplemente. Andrés, respondí con neutralidad. Hubo un silencio pesado. Te ves bien, comentó finalmente. Gracias, tú también. Mentí cortésmente. Otro silencio. ¿Cómo has estado? Bien, respondí. Y era verdad. Y Tuan él suspiró. Sobreviviendo, trabajando, pagando mis deudas. Literal y figurativamente. Asentállame. Alegra que estés cumpliendo con el acuerdo. No tenía opción, dijo con una sonrisa amarga. Pero es lo correcto. Lo que hice fue imperdonable en sí, concordé. Love you. Nos quedamos ahí parados, dos extraños que alguna vez prometieron amarse para siempre. Lucía, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? No estoy pidiendo que volvamos ni nada así. Solo un perdón. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Honestamente, Andrés, no lo sé tal vez algún día, pero ahora mismo, perdón significaría olvidar. Y no estoy lista para olvidar las lecciones que aprendí de todo esto. Él asintió, con los ojos brillando. Es más de lo que merezco. Gracias por no odiarme. No te odio, dije sinceramente. El odio requiere energía emocional que prefiero invertir en mi propia vida. Solo espero que hayas aprendido algo de todo esto. Lo he hecho, prometió cada día. Nos despedimos con un asentimiento incómodo y seguimos cada uno por su camino. Esa noche, reflexioné sobre el encuentro. Había esperado sentir ira o dolor al verlo, pero solo sentí una profunda indiferencia. Él ya no ocupaba espacio emocional en mi vida. Era un capítulo cerrado, archivado en la biblioteca de mi historia personal, pero ya no siendo leído o revisitado. La sanación, me di cuenta, no era un evento dramático. Era esta quietud, esta capacidad de ver a la persona que me hirió profundamente y sentir nada en particular. 2 años después del día en que los obligué a firmar su propia sentencia, mi vida era completamente diferente. Me había convertido en vicepresidenta de operaciones de la empresa familiar. Había comprado una casa nueva, más pequeña que la que compartí con Andrés, pero completamente mía, decorada según mi gusto sin compromisos. Había viajado sola por primera vez, visitando lugares que siempre quise conocer, pero que Andrés nunca tuvo interés en visitar. También había empezado a salir con alguien nuevo. Se llamaba Martín, un arquitecto que conocí en un evento de la empresa. Era diferente a Andrés en casi todos los aspectos, tan transparente, comunicativo, genuinamente interesado en conocerme como persona y no solo como pareja. Avanzábamos lento, sin prisa, construyendo confianza paso a paso. No tienes que contarme todo sobre tu pasado si no quieres, me había dicho en una de nuestras primeras citas. Solo quiero conocer a la Lucía de ahora, la que está frente a mí. Pero sí le conté, eventualmente. Le conté sobre Andrés, sobre Patricia, sobre el fraude y la traición. Esperaba que se asustara, que saliera corriendo al descubrir cuánto equipaje emocional traía. En cambio, me tomó de la mano y dijo: eso no te define. Lo que te define es cómo respondiste, la fuerza, la inteligencia, la dignidad con la que manejaste una situación imposible. Eso es quién eres. Lloré esa noche.
pero no de tristeza. Lloré de alivio al darme cuenta de que era posible confiar de nuevo, amar de nuevo, sin perder las lecciones aprendidas. La empresa prosperaba bajo mi gestión. Había implementado nuevos sistemas de control financiero para asegurar que ningún fraude similar pudiera ocurrir nuevamente. También había expandido nuestras operaciones a 2 nuevas ciudades, aumentando las ganancias en un 35% en 2 años. Mi padre estaba orgulloso y yo estaba satisfecha, no solo por el éxito profesional, sino por haber encontrado un propósito que iba más allá de simplemente reaccionar al daño que me habían causado. Una tarde, mi asistente me informó que tenía una visitante sin cita. Dice que es urgente. Se llama Daniela Montoya. No reconocí el nombre inmediatamente, pero le pedí que la hiciera pasar. Una mujer joven, tal vez de unos 28 años, entró tímidamente a mi oficina. Lucía nerviosa, con las manos apretando su bolso. Señora Lucía, gracias por recibirme. Sé que llegué sin avisar. Por favor, siéntate, dije, intrigada. ¿En qué puedo ayudarte? Daniela respiró profundo antes de hablar. Esto va a sonar extraño, pero creo que mi prometido está teniendo una aventura con Patricia Godoy. El nombre me heló la sangre. ¿Patricia Godoy? ¿Estás segura? Ella asintió, sacando su teléfono y mostrándome fotografías. Efectivamente, ahí estaba Patricia, luciendo diferente cabello más corto. Tal vez cirugía plástica menor, pero definitivamente ella. Y junto a ella, un hombre que no reconocí. ¿Cómo supiste de mí?, pregunté. Investigué el pasado de Patricia cuando empecé a sospechar, explicó Daniela. Encontré artículos sobre el escándalo en su empresa, su nombre vinculado al de Andrés Salazar, y luego tu nombre. Leí sobre el divorcio, sobre el fraude, y entendí que ella tiene un patrón. Mi mente procesaba rápidamente. Patricia había vuelto a sus viejos trucos, cazando otro hombre con recursos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté directamente. Ayuda, dijo Daniela, con lágrimas en los ojos. Quiero hacer lo que tú hiciste. Quiero protegerme, proteger a mi familia. Mi prometido es el director financiero de la empresa de su padre. Si Patricia está haciendo lo mismo que hizo contigo, necesito detenerla antes de que sea demasiado tarde. Miré a esta mujer joven, viendo reflejado en ella la Lucía de hace 3 años. Asustada pero determinada, tomé una decisión en ese momento. Está bien, DG&T, voy a ayudar, pero tienes que estar preparada para lo que vas a descubrir. Y tienes que estar lista para actuar con inteligencia, no con emoción. Daniela sintió vigorosamente. Estoy lista. Por favor, enséñame cómo lo hiciste. Durante las siguientes semanas, me convertí en mentora de Daniela. Le enseñé cómo documentar evidencia, cómo contratar un investigador privado discreto, cómo revisar movimientos financieros sin levantar sospechas. También le presenté a mi abogada, quien aceptó asesorarla. El proceso fue dolorosamente familiar. Cada actualización que Daniela me daba sobre sus descubrimientos era como ver una película que ya había visto. Patricia estaba usando el mismo manual al seducir al hombre con acceso a fondos, crear empresas fantasma, desviar dinero gradualmente, planear una fuga eventual. Era casi impresionante en su consistencia, si no fuera tan repugnante. Finalmente llegó el día de la confrontación de Daniela. Insistí en acompañarla, no para protagonismo, sino para brindarle apoyo moral. La escena se desarrolló en una oficina de abogados diferente, pero con dinámicas casi idénticas a Patricia y el prometido de Daniela, Rodrigo, frente a documentos que pensaban que sellarían su futuro juntos. Y luego, la entrada de Daniela con carpetas de evidencia, la revelación, el shock, las firmas forzadas por la realidad de sus crímenes. La diferencia esta vez era que Patricia me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala y vi algo en su expresión: un reconocimiento, miedo y una resignación amarga. Después de que Rodrigo firmara su confesión y saliera de la sala, Patricia se acercó a mí. Antú, dijo simplemente, no podía simplemente dejarme seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante destruyendo vidas. Corregía: no, Patricia, alguien tenía que detenerte. ¿Y te nombras a ti misma como esa persona?, preguntó con una sonrisa cínica. ¿La justiciera vengativa? No vengativa,
respondí con calma. Protectora Daniela me pidió ayuda. Le di las herramientas para protegerse. Igual que yo, me protegí. La diferencia es que tú tuviste una segunda oportunidad después de lo que hiciste con Andrés y conmigo. Elegiste desperdiciarla, repitiendo el mismo patrón. Patricia guardó silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tienes razón. Podría haber empezado de nuevo honestamente. Pero esto es lo único que sé hacer. Entonces aprende algo nuevo, le sugerí, antes de que termines en la cárcel, o peor. La dejé ahí, parada en esa oficina, enfrentando las consecuencias de sus acciones una vez más. Salí con Daniela, quien temblaba de adrenalina y alivio. Lo hice, susurró. Realmente lo hice. Lo hiciste, confirmé, poniendo una mano en su hombro. Y ahora comienza la parte difícil a sanar y seguir adelante. ¿Cómo lo hiciste tú?, preguntó. ¿Cómo pasas de estar rota a estar? ¿Cómo estás ahora? Un día a la vez, respondí honestamente. Algunos días son más difíciles que otros, pero rodéate de personas que te valoran. Encuentra propósito en tu trabajo o tus pasiones. Y nunca, jamás, comprometas tu dignidad por alguien que no la respeta. Daniela me abrazó repentinamente. Gracias. Gracias por no dejar que me sintiera sola en esto. Nunca estás sola, le aseguré. Hay más mujeres de las que crees que han pasado por esto y han salido del otro lado más fuertes. La historia de Daniela tuvo un final similar al mío: un divorcio rápido, protección de activos familiares y Patricia enfrentando finalmente consecuencias legales serias. Esta vez, con 2 casos documentados de fraude similar, la fiscalía decidió procesar penalmente. Patricia fue sentenciada a 3 años de prisión y restitución completa de fondos. No sentí satisfacción ni pena cuando me enteré. Solo sentí que finalmente la justicia había alcanzado a alguien que había eludido consecuencias por demasiado tiempo. Daniela y yo nos mantuvimos en contacto. Ella se convirtió en una especie de protegida profesional. Eventualmente la contraté en la empresa donde prosperó en el departamento de auditoría interna. Resulta que soy buena detectando irregularidades financieras. Bromeo en día, me pregunto por qué su sanación fue más rápida que la mía. Tal vez porque actuó más temprano en la relación, o tal vez porque tuvo un modelo a seguir para navegarlo. De cualquier forma, me alegró ver que encontraba su camino. Mi relación con Martín continuó desarrollándose de manera saludable. Después de 3 años juntos, me propuso matrimonio. Fue una propuesta simple, sin grandes gestos. Durante un picnic en el parque me miró y yo, Lucía, ¿me gustaría pasar el resto de mi vida contigo? Si tú quieres lo mismo. Mi primera reacción fue pánico. Los recuerdos de mi primer matrimonio inundaron mi mente, las promesas rotas, la traición, el dolor. Martín debió ver mi expresión porque inmediatamente añadió: no tienes que responder ahora. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras cómo me siento. Hablé con mi padre esa noche. No sé si puedo volver a confiar en el matrimonio. Admití, cada vez que pienso en casarme de nuevo, recuerdo todo lo que pasó con Andrés. Mi padre me miró con esa sabiduría que solo la edad y la experiencia traen. Hija, no todos los hombres son Andrés. Martín ha demostrado durante 3 años que es diferente. Pero la pregunta no es si puedes confiar en el matrimonio. La pregunta es si confías en ti misma. Para elegir mejor esta vez, tenía razón. El problema no era confiar en Martín o en el matrimonio como institución. El problema era confiar en mi propio juicio después de haberme equivocado tan profundamente antes. Pasé semanas en reflexión profunda. Incluso volví a terapia para procesar estos miedos. Mi terapeuta me hizo una pregunta crucial. ¿Qué evidencia tienes de que Martín es como Andrés? Intenté pensar en algo. Cualquier cosa. No pude en 3 años. Martín había sido consistentemente honesto, transparente, respetuoso, solidario. Entonces, continuó mi terapeuta, ¿por qué castigarlo por los pecados de otro hombre? Esa pregunta resonó en mí durante días. Finalmente, 2 meses después de la propuesta, le di mi respuesta a Martín. Sí, le dije, quiero casarme contigo. Pero necesito que entiendas que voy a tener momentos de duda, momentos donde mis miedos del pasado resurjan. Necesito paciencia y comunicación constante. Él me tomó de las manos
Te lo prometo. Y prometo demostrarte cada día que soy diferente. Que este amor es diferente. Nos casamos un año después en una ceremonia pequeña, íntima, con solo familia cercana y amigos. Fue completamente diferente a mi primera boda sin ostentación, sin grandes gestos, solo autenticidad y amor genuino. Cuando dijimos nuestros votos, los escribimos nosotros mismos, y en el mío incluí una línea que sorprendió a algunos invitados, pero que era profundamente importante para mí. Prometo confiar en ti mientras sigas demostrando ser digno de esa confianza, y prometo nunca perder de vista mi propio valor en nombre del amor. La vida con Martín era pacífica de formas que nunca experimenté con Andrés. No había drama, no había secretos, no había esa sensación constante de estar caminando en cáscaras de huevo. Cuando teníamos desacuerdos, hablábamos. Cuando había problemas, los enfrentábamos juntos. Era, finalmente, la sociedad equitativa que el matrimonio debería ser. 5 años después de aquel día en el bufete donde obligué a Andrés y Patricia a firmar su propia sentencia, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Andrés. El asunto decía simplemente: disculpa y gratitud. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad ganó. Lucía, comenzaba la carta digital. Sé que no tengo derecho a contactarte, y si prefieres no leer esto, lo entiendo. Pero han pasado años, y hay cosas que necesito decir. Primero, lo siento, no solo por la infidelidad o el fraude, sino por los años de tomar tu amor por sentado, de no valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Has sido generosa al no destruirme completamente cuando tenías todo el derecho y el poder para hacerlo. La carta continuaba: quiero que sepas que las consecuencias de mis acciones fueron el mejor regalo que pudiste darme. Aunque no lo entendí entonces, perdí todo mi matrimonio, mi trabajo, mi reputation. Y en esa pérdida encontré la oportunidad de convertirme en una mejor persona. Estoy en terapia. He hecho trabajo profundo sobre por qué tomé las decisiones que tomé. No te pido perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que no fue en vano. Me cambiaste. Y estoy tratando de ser alguien que nunca vuelva a causar ese tipo de daño a otra persona. Terminaba con: escuché que te volviste a casar. Me alegro genuinamente por ti. Mereces toda la felicidad del mundo. Cuídate, Lucía, y gracias por no dejarme salir impune de lo que hice. Esa fue tu última y más grande lección de amor. Andrés, leí el correo 2 veces. No sentí el impulso de responder, pero tampoco sentí ira. Solo una especie de cierre tranquilo. Andrés había encontrado su propio camino hacia el crecimiento. Tarde, pero finalmente. Eso era suficiente. Se lo mostré a Martín esa noche. Él lo leyó sin comentario emocional. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó. Aliviada, respondí. Aliviada de que él haya aprendido algo. Aliviada de que yo seguí adelante. Y aliviada de que mi vida ahora sea tan diferente que leer eso es como leer sobre eventos de otra vida, de otra persona. Martín me abrazó. Esa persona sigue siendo parte de tu historia, pero ya no define tu presente. Exactamente, concordé. ¿Alguna vez has sentido que el mejor regalo que alguien te dio fue dejarte ir, forzándote a encontrar tu propia fuerza? El negocio familiar continuó creciendo bajo mi liderazgo. Eventualmente, mi padre decidió retirarse completamente, nombrándome CEO. Fue un momento agridulce, orgullosa de la confianza que depositaba en mí, pero también consciente del peso de la responsabilidad. La empresa ya no era solo una compañía, era el legado de mi familia. Y ahora era mi deber preservarlo y expandirlo. Implementé cambios significativos. Creamos un programa de ética corporativa robusto, con controles y balances, diseñados específicamente para prevenir el tipo de fraude que Andrés y Patricia habían perpetrado. También establecí un fondo para empleados que enfrentaban situaciones financieras difíciles, recordando lo frágil que puede ser la seguridad económica y cómo la desesperación puede llevar a malas decisiones. Daniela se convirtió en mi directora de auditoría interna, una posición que ella ejercía con la misma determinación que había mostrado al enfrentar su propia situación. Juntas, construimos sistemas que no solo protegían a la empresa, sino que también empoderaban a los empleados
para reportar irregularidades. Sin miedo a represalias, aprendimos de la manera difícil, le dije un día, pero al menos nos aseguramos de que esas lecciones tengan un propósito más allá de nuestras historias personales. Un día, 7 años después de mi divorcio de Andrés, recibí una invitación inesperada. Era para hablar en una conferencia sobre liderazgo femenino y resiliencia en los negocios. El tema propuesto: convirtiendo la traición en triunfo, aun como la adversidad personal puede forjar líderes más fuertes. Mi primera reacción fue rechazarla. No quería ser definida por lo que Andrés me había hecho, pero luego reflexioné sobre Daniela, sobre las otras mujeres que probablemente estaban pasando por situaciones similares, y cambié de opinión. La charla fue en un auditorio lleno de casi 500 mujeres profesionales. Cuando subí al escenario, sentí nervios que no había experimentado en años, pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Conté mi historia, no todos los detalles sórdidos, sino los elementos clave a la traición, el descubrimiento, la decisión de no ser víctima, sino actuar estratégicamente. Y finalmente, la reconstrucción de mi vida y carrera. Lo que aprendí, dije hacia el final de mi charla, es que la traición, por dolorosa que sea, puede ser el catalizador para descubrir fortalezas que no sabías que tenías. Cuando Andrés me traicionó, pensé que era el final de mi historia. Resultó ser solo el final de un capítulo y el comienzo de uno mucho mejor. La ovación que siguió fue ensordecedora. Después de la charla, docenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias, muchas llorando, todas agradecidas por escuchar que no estaban solas. Una mujer en particular se quedó hasta el final. Era Mayo Ere, tal vez de unos 60 años, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Su historia me recordó a la mía. Me dijo cuando finalmente estuvimos solas. Hace 30 años, mi esposo hizo algo similar. Pero yo no tuve su coraje. Me quedé callada, tragué mi orgullo y pasé 3 décadas más en ese matrimonio antes de finalmente divorciarme hace 2 años. Sus palabras me partieron el corazón. Lo siento mucho, le dije sinceramente. Nunca es tarde para elegir tu dignidad. Ella sonrió tristemente. No, pero hay una diferencia entre elegirla a los 30 y algo como usted y elegirla a los 60. 30 años son muchos años perdidos. Tomé su mano a no perdidos. Tal vez tomó más tiempo, pero finalmente lo hizo. Eso todavía requiere coraje. Ella lloró entonces, y yo lloré con ella. 2 desconocidas conectadas por el hilo común de la traición superada. Esa conversación me persiguió durante días. Me di cuenta de que mi plataforma, tanto mi historia personal como mi posición profesional, podía ser usada para algo más grande que simplemente dirigir una empresa. Empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que apoyaban a mujeres en situaciones de abuso financiero y emocional. Ofrecí talleres sobre literacia financiera e independencia económica. Usé mi red de contactos para crear oportunidades de empleo para mujeres saliendo de relaciones abusivas. Martín me apoyó completamente en estos esfuerzos. De hecho, él mismo se involucró, ofreciendo servicios pro bono de diseño arquitectónico para refugios de mujeres. Tu pasado te dio una misión, me dijo una noche mientras revisábamos propuestas para un nuevo proyecto. Y estoy orgulloso de estar casado con alguien que convierte su dolor en propósito para ayudar a otros. Esas palabras me hicieron amar aún más a este hombre, que entendía que mi historia no era algo de lo que avergonzarme, sino algo de lo que aprender y crecer. 10 años después de aquel día, en el bufete, la vida me había llevado a lugares que nunca imaginé. Era CEO de una empresa próspera, esposa en un matrimonio saludable, mentora de mujeres jóvenes y defensora de causas que importaban. Pero más que cualquier título o logro, era libre. Libre del peso de vivir una mentira. Libre de la necesidad de validación externa. Libre para definir mi propio éxito en mis propios términos. Ocasionalmente aún pensaba en Andrés, no con nostalgia ni ira, sino con una especie de gratitud extraña. Su traición, por devastadora que fue en su momento, me había obligado a encontrar una versión de mí misma que era más fuerte, más sabia,
más completa que la mujer que había sido cuando estábamos casados. Si él nunca me hubiera traicionado, tal vez nunca hubiera descubierto mi verdadero potencial. Una tarde, mientras organizaba viejos documentos, encontré la carpeta original que había presentado en el bufete aquel día, las fotos, las transferencias bancarias, las confesiones firmadas. Las miré por un largo momento, recordando el dolor de aquellos días, pero también el coraje que había encontrado. Luego, metódicamente, las pasé por la trituradora. Ya no las necesitaba. Esas pruebas habían servido su propósito, habían protegido mi futuro y asegurado justicia. Pero ya no necesitaba cargar con ellas. Martín me encontró terminando de triturar los últimos documentos. ¿Estás segura?, preguntó. Completamente, respondí. Esa historia ya está cerrada. Ya no necesito evidencia de lo que pasó, porque lo que importa es lo que hice con eso, no lo que ellos me hicieron. Él me abrazó, y en ese abrazo sentí la confirmación de que había tomado la decisión correcta, no solo en triturar los documentos, sino en todo el camino que había recorrido, desde aquel día oscuro hasta este momento de paz. El crecimiento de la empresa nos llevó a expandirnos internacionalmente. Abrimos oficinas en 3 países diferentes en Latinoamérica, y con cada nueva apertura, implementábamos los mismos principios de ética y transparencia que habían nacido de mi experiencia personal. Los empleados notaban la diferencia. Nunca he trabajado en una empresa donde realmente se sientan los valores, me comentó una gerente en nuestra oficina de Colombia. No son solo palabras en la pared, se viven día a día. Ese comentario me llenó de orgullo. Había convertido mi peor experiencia en el fundamento de una cultura corporativa que protegía y empoderaba a las personas. Cada política, cada sistema de control, cada programa de bienestar para empleados tenía sus raíces en las lecciones aprendidas de la traición de Andrés. En cierto sentido, su legado no era solo su propia caída, sino la construcción de algo mejor que surgió de las cenizas de nuestra relación. Daniela también había prosperado. Se casó con un hombre maravilloso que trabajaba en educación, y juntos adoptaron 2 niños. Verla feliz, viendo cómo había transformado su propio dolor en una vida plena, era una de mis mayores satisfacciones. «Tú me salvaste», me dijo un día durante el almuerzo, no solo de Rodrigo y Patricia, sino de convertirme en alguien amargada por lo que me hicieron. «Te salvaste a ti misma», corregí. «Yo solo te di las herramientas. Tú tuviste el coraje de usarlas». En el aniversario número 15 de mi divorcio, Martín organizó una cena sorpresa. No era para celebrar el divorcio en sí, sino para marcar 15 años de Lucía siendo la dueña de su propia vida, como él lo llamó. Invitó a mi padre, a Daniela y su familia, a mis amigos más cercanos. Durante la cena, cada persona compartió cómo yo había impactado sus vidas. Las historias fueron emotivas y a veces hilarantes, pero todas compartían un tema común: resiliencia, fuerza y la negativa a ser definida por las acciones de otros. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con una copa de vino en la mano. Hace 15 años. Comencé, mi mundo se derrumbó. Descubrí que el hombre que amaba me había traicionado de las formas más fundamentales posibles. En ese momento, pensé que era el final de todo, pero ustedes, las personas en esta habitación, me mostraron que era solo el comienzo. Papá, tú me diste la oportunidad de demostrar mi valía profesional. Daniela, tú me permitiste convertir mi experiencia en algo útil para otra persona. Martín, tú me enseñaste que el amor verdadero existe y que es completamente diferente a lo que yo pensaba que era el amor. Continué. Lo que aprendí es que la traición, por dolorosa que sea, no tiene que definirte. Puedes elegir ser víctima para siempre o puedes elegir ser sobreviviente, aprendiz, guerrera. Yo elegí lo último, y hoy, 15 años después, puedo decir honestamente que agradezco por todo lo que pasó. No porque no doliera, dolió profundamente, sino porque me forzó a descubrir quién realmente soy cuando se quitan todas las ilusiones. Hubo lágrimas, abrazos y una sensación de cierre que no sabía que aún necesitaba. Esa noche, acostada junto a Martín, reflexioné sobre el viaje completo. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó en la oscuridad. ¿De qué?, respondí. De haber expuesto todo tan públicamente,
de haber forzado a Andrés y Patricia a firmar esas confesiones. Algunos podrían decir que fuiste demasiado dura. Lo pensé cuidadosamente. No me arrepiento. Fui dura, sí, pero también fui justa. Les di la opción de enfrentar consecuencias privadas o públicas. Eligieron privadas. Y honestamente, si no hubiera actuado así, probablemente Patricia habría seguido haciendo lo mismo a otras mujeres. Y Andrés nunca habría enfrentado la realidad de sus acciones. Además, continué. Esa dureza no fue crueldad, fue protección. Me protegí a mí misma, protegí el patrimonio de mi familia y eventualmente protegí a Daniela. No puedes ser suave con personas que están activamente tratando de destruirte. La compasión no significa permitir que te hagan daño. Significa no buscar venganza más allá de lo que la justicia requiere. Martín me besó la frente. Por eso te amo, porque eres fuerte sin ser cruel, firme sin ser inflexible y sabia de formas que solo la experiencia puede enseñar. Los años siguieron pasando. Mi padre falleció pacíficamente a los 83 años, orgulloso de ver el legado que había dejado en manos capaces. Su funeral fue una celebración de una vida bien vivida, y en mi discurso hablé sobre cómo él me había enseñado que los negocios no son solo sobre números, sino sobre personas y valores. Papá nunca sacrificó su integridad por ganancias, dije. Y esa es la lección más importante que me dejó, que en su muerte me convertí en la única dueña de la empresa. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad. Reestructuré partes del negocio para ser más sostenibles ambientalmente. Invertí en programas de desarrollo comunitario y creé un fondo de becas para hijos de empleados. Cada decisión la tomaba preguntándome: ¿esto honra el legado de mi padre? ¿Esto refleja los valores que casi pierdo, pero que luché por recuperar? 20 años después de aquel día en el bufete, recibí una noticia inesperada. Andrés había fallecido. No fue dramático, un ataque cardíaco súbito. A los 58 años, la noticia me llegó a través de un conocido mutuo que pensó que yo querría saber. Mi primera reacción fue shock. Luego, una tristeza extraña por una vida que había terminado prematuramente. Y finalmente, una profunda reflexión sobre el legado y el arrepentimiento. Asistí al funeral. Para sorpresa de muchos, no fui por Andrés, exactamente, sino por respeto a la persona que había sido antes de que la codicia y la infidelidad lo corrompieran. Y tal vez, admití para mí misma, fui para asegurarme de que ese capítulo estaba verdaderamente cerrado. La ceremonia fue pequeña, evidentemente. Andrés no había reconstruido muchas relaciones en sus últimos años. Después del servicio, una mujer que no reconocí se acercó a mí. «Usted es Lucía», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Soy Carla, la última pareja de Andrés. Vivimos juntos los últimos 5 años. Hubo un silencio incómodo. Él habló de usted a menudo. Continuó Carla, siempre con arrepentimiento, siempre diciendo que usted fue la mejor persona que conoció y que él arruinó todo. No supe qué responder a eso. Quiero que sepa algo, dijo Carla, mirándome directamente. Andrés cambió. Tal vez no lo suficiente, no lo suficientemente rápido. Pero cambió. Fue honesto conmigo desde el primer día sobre su pasado, sobre lo que le hizo a usted. Trabajó duro en terapia, fue a grupos de apoyo, intentó convertirse en una mejor persona. Hizo una pausa, no le pido que lo perdone. Solo quería que supiera que sus acciones, exponerlo, forzarlo a enfrentar consecuencia, sí hicieron diferencia. Fue el punto de quiebre que necesitaba. Esas palabras me acompañaron durante semanas. Andrés había cambiado, aunque tarde, aunque no lo suficiente para reparar lo que había roto. Pero el cambio había ocurrido. Y en cierto sentido, mi negativa a permitirle salir impune había sido el catalizador. No era satisfacción vengativa lo que sentía, sino una especie de paz tranquila. La justicia no solo había sido servida, había creado la posibilidad de redención, aunque esa redención llegó demasiado tarde para nuestra relación. Compartí esta experiencia con las mujeres en uno de los talleres que ahora dirigía regularmente. El perdón, les dije,
no es olvidar ni excusar, es liberarte del peso del odio mientras aún mantienes las lecciones aprendidas. Yo perdoné a Andrés, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía la paz que viene con el perdón. Pero perdón no significó olvidar, ni significó que las consecuencias no debían ser aplicadas. Significó que dejé de cargar con la ira que solo me envenenaba a mí. Mi trabajo con organizaciones de mujeres se expandió. Establecimos un programa nacional de mentoría donde mujeres que habían superado traiciones financieras o emocionales mentoreaban a otras que estaban en medio de esas experiencias. Daniela dirigía el programa y juntas vimos cómo cientos de mujeres encontraban la fuerza para salir de situaciones tóxicas y reconstruir sus vidas. Somos prueba viviente, me dijo Daniela en el lanzamiento del programa, de que el final de algo malo puede ser el comienzo de algo extraordinario. Martín y yo decidimos no tener hijos biológicos, pero nos convertimos en mentores y figuras parentales para varios jóvenes a través de programas de mentoría. Uno de ellos, un joven llamado Santiago que había perdido a sus padres en un accidente, se convirtió casi como un hijo adoptivo. Le enseñamos sobre negocios, sobre integridad, sobre cómo tratar a las personas con respeto. Ustedes me salvaron, nos dijo cuando se graduó de la universidad con honores. No solo financieramente, sino mostrándome que los adultos pueden ser confiables, que las promesas pueden cumplirse. La empresa continuó prosperando. En el 25º aniversario de que asumí el liderazgo, hicimos una celebración grande. Empleados de todas nuestras oficinas internacionales asistieron. Durante mi discurso, hablé no solo sobre los logros financieros, aunque habían sido impresionantes, sino sobre la cultura que habíamos construido. Esta empresa, dije, fue salvada hace 25 años de un fraude que pudo haberla destruido. Desde entonces, hemos construido sistemas y valores que aseguran que algo así nunca vuelva a pasar. Pero más importante, hemos construido una comunidad donde las personas son valoradas, donde la ética no es negociable y donde el éxito se mide no solo en ganancias, sino en vidas positivamente impactadas. La ovación fue larga y sincera. Después, mientras circulaba entre los empleados, muchos compartieron historias de cómo la cultura de la empresa había impactado sus vidas personales. Una gerente me contó que nuestras políticas de transparencia financiera le habían dado el coraje para demandar lo mismo en su matrimonio, lo que salvó su relación. Un contador me dijo que nuestro programa de ética le había enseñado a mantener sus principios, incluso cuando era difícil. Historia tras historia, me di cuenta de que el impacto de aquellos eventos de hace 25 años había resonado mucho más allá de mi vida personal. Ahora, 3 décadas después de aquel día que cambió mi vida, me siento en mi oficina, la misma oficina que alguna vez fue de mi padre. Reflexiono sobre el viaje completo. Las fotografías en las paredes cuentan la historia. Mi graduación universitaria, el día que mi padre me nombró CEO, mi boda con Martín, innumerables momentos con Daniela y otros premiaciones empresariales y una foto particular que conservo no por nostalgia, sino por recordatorio. Es una foto mía de hace 30 años, tomada un mes antes de descubrir la traición de Andrés. En ella estoy sonriendo, pero ahora puedo ver lo que no veía entonces, aún una cierta fragilidad en los ojos. Una sonrisa que no alcanza completamente la verdadera felicidad. Esa mujer en la foto estaba viviendo una mentira sin saberlo. La mujer que soy ahora conoce la diferencia entre felicidad superficial y paz profunda. Mi legado no es solo una empresa exitosa o el dinero en el banco. Es la red de mujeres que ayudé a empoderarse, los sistemas éticos que perdurarán más allá de mi tiempo, y el ejemplo viviente de que la traición no tiene que destruirte, puede transformarte. Cada mujer que pasa por nuestro programa de mentoría, cada empleado que trabaja en un ambiente de integridad, cada persona que escucha mi historia y encuentra coraje para enfrentar su propia situación, es parte de ese legado. Martín y yo envejecemos juntos con gracia. Nuestra relación, construida sobre honestidad absoluta y respeto mutuo, ha sido el fundamento estable desde el cual pude hacer todo lo demás. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?
me preguntó en nuestro 20º aniversario de bodas. Neunia, cuando estaba casada con Andrés, mi mayor ambición era ser una buena esposa y tal vez tener una carrera modesta. Ahora soy CEO de una empresa internacional, mentora de cientos de mujeres y genuinamente feliz. No, nunca lo imaginé, pero tampoco imaginé la traición que me forzó a descubrir todo esto. Las lecciones que aprendí se han cristalizado con el tiempo en sabiduría que comparto libremente. La primera, la dignidad, no es negociable. Nunca sacrifiques tu valor propio por mantener una relación o una situación que te degrada. La segunda, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. La tercera, las acciones tienen consecuencias. Y es correcto hacer que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. La cuarta, el perdón es para tu propia paz, no para excusar el comportamiento de otros. Y la quinta, tal vez la más importante, a los finales, pueden ser comienzos disfrazados. Daniela ahora dirige gran parte del programa de mentoría y veo en ella la misma evolución que experimenté. De víctima asustada a guerrera sabia, de mujer traicionada a mentora empoderada. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me dijo recientemente que ahora, cuando cuento mi historia con Rodrigo y Patricia, ya no duele. Es solo una historia que me enseñó quién soy realmente. Ese es el verdadero final. Le respondí, cuando la historia se convierte solo en eso, una historia sin poder emocional sobre tu presente. La empresa que mi padre construyó y que yo salvé y expandí, ahora emplea a más de 2,000 personas en 6 países. Cada una de esas personas trabaja en un ambiente que valora la integridad, porque yo viví las consecuencias de su ausencia. Los sistemas antifraude que implementé se han convertido en modelo para otras empresas. Regularmente nos consultan sobre cómo crear culturas corporativas éticas. Y cada vez que doy esas consultorías, comparto la historia no con todos los detalles sórdidos, sino con los elementos clave que ilustran por qué la ética no es solo moralmente correcta, sino también prácticamente esencial. He sido reconocida con varios premios a lo largo de los años: Empresaria del Año, Líder en Ética Corporativa, Defensora de Derechos de Mujeres. Cada premio es gratificante, pero ninguno se compara con la satisfacción de recibir mensajes de mujeres que dicen: tu historia me dio el coraje para salir de mi situación. Oh, gracias por mostrarme que la traición no es el final. Esos mensajes son mi verdadero legado. Cuando miro hacia el futuro, veo más oportunidades para impactar vidas positivamente. Estamos estableciendo una fundación que proveerá recursos legales gratuitos para mujeres enfrentando divorcios complicados por fraude financiero. También estamos creando un fondo de microcréditos para mujeres que quieren empezar sus propios negocios después de salir de relaciones donde no tenían independencia económica. Cada iniciativa está diseñada para abordar un aspecto de lo que yo viví, pero que muchas mujeres no tienen recursos para enfrentar. Martín me apoya en todo esto con una paciencia y un amor que nunca deja de sorprenderme. Tu misión es mi misión, me dice. Donde tú ves una necesidad, yo veo una oportunidad para ayudar. Esa sociedad equitativa, esa verdadera unión de propósitos, es lo que el matrimonio debería ser siempre. Es lo que nunca tuve con Andrés, pero que encontré con Martín. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera descubierto la traición de Andrés? ¿Habría vivido décadas en una mentira? ¿Habría envejecido sin nunca descubrir mi verdadero potencial? La respuesta probablemente es sí. Y eso me llena de gratitud por aquel momento doloroso que resultó ser el catalizador para mi verdadera vida. Esta es mi historia. Descubrí el plan del amante. Hice que ambos firmaran su propio final. Y en el proceso, escribí el comienzo de mi mejor capítulo. No fue venganza, aunque algunos lo vean así. Fue justicia, protección propia y negativa a ser víctima pasiva de las acciones de otros. Fue la decisión de que mi dignidad valía más que la comodidad de ignorar la verdad. Fue la elección de construir algo mejor sobre las ruinas de algo roto. Y si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi experiencia es esto. Aun cuando descubres que te han traicionado, tienes una lección. Puedes dejarte destruir por ello, o puedes usarlo como el momento que te define, no por lo que te hicieron, sino por cómo respondiste.
Yo elegí lo segundo, y esa elección hizo toda la diferencia. Hoy, sentada en mi oficina, con una empresa próspera, un matrimonio amoroso, un legado de mujeres empoderadas y la paz que viene de vivir con integridad, puedo decir honestamente, gracias Andrés por tu traición, no porque no doliera, sino porque me forzó a descubrir quién realmente soy cuando todo lo superficial es despojado. Descubrí que soy fuerte, que soy estratégica, que soy compasiva sin ser débil y que soy capaz de convertir el dolor en propósito. Esa es la verdadera victoria, no que ellos firmaran su propio final, eso fue solo justicia merecida. La verdadera victoria fue que yo firmé mi propio comienzo, uno donde soy la autora de mi historia, no solo un personaje en las tramas de otros. Y ese comienzo ha sido más hermoso, más significativo y más impactante de lo que jamás imaginé posible. Esta es mi historia y estoy orgullosa de cada capítulo, incluso los dolorosos, porque todos me trajeron hasta aquí, Ana, un lugar de paz, propósito y plenitud genuina.